Muy bien, ahora sí ya llegaron todos ahí. Ok. Dice 12:1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El rey Herodes, que está gobernando en esta zona, dice que empezó a echar mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que le compartieran la palabra? No, ¿qué era lo que quería este rey Herodes? Maltratarlos. Qué difícil es entender que dentro de este mundo los cristianos no le cae nada bien a Satanás, y que si alguna vez ha de querer tomar al pueblo de Dios, no es precisamente porque quiere escuchar de nosotros. Lo único que él quiere es causar un daño y quiere causar maltrato. Dice en el versículo 2, vean lo que hace: y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Encontramos al primer apóstol y discípulo que Jesucristo tomó. Encontramos al primero que es muerto a espada. ¿Quién fue el primer discípulo de los 12 que Jesús tomó que murió? ¿Quién fue? Jacobo. Jacobo acaba aquí en tiempo del rey Herodes. Él empieza a aprender a algunos, y entonces lo que hace es mata al primero de los, bueno, ya sabíamos que uno ya se había quitado la vida, ¿va? Pero luego tomó otro su lugar. Pero de los 12 que tomó Jesús, encontramos que mata a espada a Jacobo, hermano de Juan. Empieza esta persecución contra el pueblo de Dios. Se empiezan a ir de cierta manera sobre las cabecillas. Dentro de la iglesia de Cristo, Él dejó a 12 apóstoles, 12 discípulos, para que estén predicando y enseñando la palabra. Satanás sabe que si logra herir a la cabeza, tal vez los demás empiecen a huir, empiecen a negar su fe, empiece a haber un descontrol en sus vidas, en su corazón, como para decir: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Si Dios ha dicho que iba a estar con nosotros, ¿por qué están muriendo aquellos que nos están predicando la palabra de Dios? Satanás trata de hacer una confusión en la vida del ser humano, pero para el pueblo cristiano se vuelve esto muy complicado, porque entre más persecución hay sobre la iglesia, más se aumenta la iglesia. Se dice, en una ocasión conocimos unos misioneros que no sé si actualmente todavía estén allá por Marruecos, pero estos misioneros, un día que vinieron a la iglesia, nos compartían de las formas en cómo se estaban convirtiendo la gente en aquel lugar, los musulmanes. Y dice que un día agarraron a un hombre y lo llevaron a una especie de sala de tortura. Así que en aquel lugar le empezaron a torturar, y al mismo tiempo que lo torturaban le preguntaban: ¿tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? Pero este hombre era musulmán, él no conocía nada de esto, y él decía no. Y decían: está mintiendo, seguramente nos quiere ocultar. Y lo torturaban más. Y decían: dinos si crees que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y él decía: no, es que no sé de qué me hablan. Y decían: nos está mintiendo. Y le empezaron a decir todo lo que creemos los cristianos mientras lo torturaban cada vez más. Al final de cuentas nos compartían estos misioneros que a este hombre lo tuvieron que dejar ir, porque dijeron: ¿sabes qué? Creo que de verdad no nos está echando mentiras, realmente es un musulmán, es uno de nosotros. Y lo dejaron ir. Pero ¿saben lo que lograron en su corazón y en su mente? Dicen que cuando este hombre salió de aquel lugar y dijo: bueno, ¿de quién es de este Jesús del que me predicaron? ¿Por qué me torturaron de tal manera como por este hombre?
Y este hombre musulmán dijo: si hay gente que está dispuesta a sufrir esa tortura que a mí me hicieron por causa de Jesús, pues quiero saber quién es Jesús. Y este hombre buscó a los misioneros para que le compartieran de la palabra y se convirtió en cristiano. De alguna manera, a veces en medio de la misma persecución, siempre Dios utiliza todos los medios para que más gente conozca de Él. Así que los mismos musulmanes le predicaron a este hombre y terminó convirtiéndose. Y aquí encontramos, en este caso, a Herodes tomando a Jacobo y matándolo. Yo quiero que vayamos a Mateo para que veamos, pónganle ahí una separación. Pero en Mateo, en el capítulo 10, Mateo capítulo 10, el libro de Mateo en el capítulo 10 nos habla de cuando Jesús tomó por elección a los 12 apóstoles. Y dice Mateo 10:1, ¿todos están ahí? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Para qué llamó Jesús a sus 12 discípulos? Para darles autoridad sobre espíritus inmundos, para que los echaren fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí vienen los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Así que encontramos que Jesús llamó a unos hermanos, Simón y Pedro. Pedro y Andrés, o Simón y Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Encontramos a otros 2 hermanos. ¿Quiénes son? Jacobo y Juan. ¿Y a quién es al que mataron? Al que acabamos de leer en Hechos. A Jacobo. Jacobo, hermano de Juan, es el primer mártir dentro de los 12 discípulos que fue muerto a espada. Y luego dice que también dentro de los 12 estaba Felipe, luego Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos son los nombres de los 12 apóstoles que Jesús llamó, y encontramos que el primer mártir, el primero que mataron fue a Jacobo. Dice versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella era digno, quién sea digno, y posad ahí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Encontramos a Jesús llamando
a los 12 discípulos para que vayan, les da autoridad para que vayan y prediquen. Encontramos que una de las cosas que Jesús les pide a sus 12 discípulos es que no vayan a ninguna ciudad que no sea del pueblo de Israel judío. Ahora entienden por qué también Pedro tuvo ese pequeño dilema cuando se le presenta ese lienzo en esa visión, porque no solamente estaba en la ley el no juntarse con los gentiles, sino la primera instrucción de Jesús para ellos fue: prediquen solamente a la nación de Israel. Después iba a venir ya la predicación a todo el mundo, a toda criatura. Pero sé que tal vez para nosotros que no somos de la nación de Israel podríamos decir, bueno, ¿por qué Jesús hizo eso? Pero saben, Jesús tiene ¿cómo se dice esto? Una forma de trabajo. El problema de nosotros es que a veces nosotros queremos hacer todo en todo y no hacemos nada. Y el plan de Dios es que Dios tiene un plan y sabe cómo trabajar, y a través de ese plan, de ahí esparcirse y dar a conocer a todos su palabra. No era que Dios estaba haciendo acepción de personas, no era que amaba más a algunos que a otros, sencillamente tenía un plan de cómo iba a hacer las cosas. Les digo que el problema de nosotros es que a veces no tenemos un plan, no sabemos hacia dónde caminamos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, y entonces vamos hacia todo lugar y al mismo tiempo no llegamos a ningún lugar. Pero él tenía bien establecida la estrategia y cómo es que iba a trabajar. Y vean si a Dios no le ha dado resultado, que hoy en todo el mundo hay miles de cristianos que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, por amor a lo que Él hizo. Su palabra se ha esparcido en todo lugar. Pero escuchen lo que les dice en el versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. A su pueblo lo está enviando, dice, en medio de lobos. ¿Y qué es más fuerte, un lobo o una oveja? Se supone que un lobo. De hecho, los lobos, ¿de qué se alimentan? De ovejas, ¿va? Entonces Jesús les está tratando de dar una ilustración de que el mundo, de alguna manera, a las personas que les vamos a ir a predicar, tal vez no son las personas más tiernas, no son las personas que nos van a decir, ay, qué bonito, bienvenidos, pásenle. Es muy complicado llevar la palabra de Dios a tanta gente. No sé a veces cómo explicarlo, cómo decirle, pero a veces es tan triste la condición del ser humano. La zona donde estamos plantando la otra iglesia es una zona tan complicada, de verdad. Aquella zona de San Luis Potosí se tiene obviamente por mucha muerte, por mucha droga, por una serie de cosas de verdad bien tristes en nuestra ciudad. Les decía que creemos que ahí fue donde Dios nos llevó, pero he escuchado, el día de ayer me compartían otro testimonio, pero como 3 testimonios de aquella zona. No solamente la gente se droga, no solamente la gente está matando, la gente ahí, no sé, de verdad está complicada aquella zona, pero creemos que es por eso que Dios nos llamó ahí. El día de ayer, mientras trabajábamos, teníamos algunas canciones por ahí de hip hop y de rap, pero esos mensajes, de alguna manera, algunas de esas personas que obviamente cristianas, ¿verdad? Estoy hablando de la música, pero han escrito de una manera muy radical y muy fuerte. Había algunos vecinos por ahí que estaban escuchando y uno de los muchachos nos decía, esas canciones le están pegando a algunos vecinos de aquí. Dice, yo nomás le digo, pastor, a ver si no se enojan, ¿va?
porque el mensaje está siendo muy claro para ellos. Tal vez para muchos en la iglesia esas canciones no se escuchan, pero ese mensaje es demasiado claro para mucha gente. Y de alguna manera, dentro de lo que trabajábamos, estábamos ahí llevando el mensaje con aquella música. Pero en serio es bien triste escuchar testimonios como los que uno escucha en aquella zona. Los jóvenes de aquella zona, jóvenes y gente de aquella zona, están teniendo relaciones sexuales hasta con animales. Y la mayoría de la gente lo sabe en aquella zona. Te dan ganas de llorar el saber cómo el corazón del ser humano de verdad está totalmente perdido. ¿Cómo? La pregunta es cómo llegar a compartirles a esos corazones. ¿Cómo llegar a decirles que hay una esperanza de Dios para sus vidas? Cuando no quieren escuchar nada, cuando todo lo que tiene que ver con Dios lo rechazan. No sé cómo, pero creemos que Dios nos mandó ahí. Dicen que todas las noches por ahí se escuchan balazos, hay gente ahí que tira balazos todas las noches. No sé, ayer salió un muchacho, estaba lavando su carro y me dijo una de las hermanas: mira, ve aquel muchacho, bueno, le quitaron su camioneta y lo rociaron de balazos. Antes no podía caminar, ahorita veo que ya salió y ya puede caminar. Toda esa zona está inundada, justo donde se va a establecer la iglesia, está de verdad fuerte toda esa situación. Pero no solamente es la colonia, es todo lo que es esta zona de San Luis Potosí. Pero ¿saben qué? Creemos de verdad que Dios no nos manda a los lugares facilitos o sencillos. Tal vez hemos tenido algunos años ahí tratando de hablar la palabra de Dios. Y bueno, las cosas a veces no son sencillas o son fáciles, pero Dios siempre tiene cuidado y todo va a ser conforme a su voluntad. Saben, un día sucedió algo bien curioso ahí en la iglesia, pero un día nos salimos de la reunión, nos fuimos y no nos dimos cuenta que dejamos la puerta abierta. Se quedó abierta toda la semana. ¿Y saben cuando llegamos qué faltaba? Nada. Yo no sé si la gente que pasaba por ahí pensaba que alguien estaba adentro. Teníamos la bocina, ay, por cierto, ni la bajé, ahí ya está. Teníamos la bocina, no se llevaron ni una silla, no se llevaron nada, quedó intacto durante toda la semana. Ese día llegué y me di cuenta que estaba abierto. Yo dije, ¿llora ha de haber alguien aquí? Pues no, estaba lleno de polvo, ¿verdad? Porque allá es un polvadero, pero lo único que nos damos cuenta es Dios diciéndonos: yo los traje aquí y aquí es donde se va a compartir y a predicar la palabra de Dios. Así que tal vez no va a ser sencillo, tal vez no va a ser fácil, pero sí creemos que Dios tiene un propósito. Y saben, en una guerra, ¿saben qué es lo que hay? Sé que esto no le gusta escucharlo al pueblo de Dios, pero en una guerra también hay bajas. En una guerra a veces hay bajas de ambos lados, pero ¿sabes qué? A lo que yo me refiero es que Dios nunca pierde. Jacobo fue muerto a filo de espada por predicar el mensaje de salvación. En esta guerra podríamos decir, él fue el primero de los 12 apóstoles que dentro de esta guerra que Dios tomó como soldados, él fue la primera baja. Aunque ya habíamos encontrado al primer mártir que se llamó ¿cómo? Esteban, muy bien. Esteban, el primer mártir, aunque él no fue de los 12 que llamó Jesús, el primero que murió fue Jacobo. Y siempre hay bajas, y el problema de la iglesia cristiana es que tal vez tenemos miedo y no nos gusta que haya bajas. Pero el asunto es que estamos en una guerra y Dios nos ha llamado por soldados y nos está diciendo: yo los mando como ovejas en medio de lobos. Tal vez quisiéramos que nos mandara, y yo podría preguntarle a Dios: ¿por qué? Mejor, ¿qué tal si abrimos una iglesia en las lomas? Estaría como más tranquilo, no habría como, ahí nadie va a entrar como a hacer algo ni nada, ¿no? Pero nosotros somos llamados a predicarle a esa gente que no conoce de Dios. ¿Saben? Toda esa gente que de verdad causa tanto daño, ¿saben? Lo único que reciben es juicio y señalamiento. Y podríamos decir que con justa razón por todo lo que hacen y viven.
pero necesitan escuchar un mensaje de alguien que les diga que su Creador también los ama y que su amor del Creador hacia ellos es tan grande que no los quiere dejar igual y que quiere cambiarlos. Y esa es la razón por la cual estamos abriendo aquella misión en aquel lugar. Y Jesús les dijo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Escuchen que esto se lo está diciendo unos años antes. Estamos hablando de que anduvieron 3 años con Jesús. Y tal vez algunos años después esta palabra se vino a cumplir cuando mataron a Jacob. Pero Jesús ya se los había dicho a su pueblo. Saben, a nosotros nos sigue diciendo que va a haber persecución y que tal vez va a haber muerte. Pero ¿saben qué seguimos viendo nosotros en la palabra de Dios? Seguimos viendo solamente todo lo relacionado a las promesas de bendiciones. Todo lo relacionado a que Dios prometió que yo por su llaga voy a ser sanado. Y claro que ahí está en la palabra de Dios y se cumple. Y Dios dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000, pero a mí no me tocarán. Y buscamos todas las promesas que tienen que ver con bendición. Pero quiero decirte, iglesia, que al final de cuentas esto que estamos leyendo es una promesa. Y pregúntenle a Jacobo, pero él lo vivió. Los iban a entregar, los iban a matar. Iglesia, sé que no nos gusta escuchar esto, pero estamos como ovejas en medio de lobos. Y a veces lo vemos como una gran tragedia cuando alguien tal vez nos agrede por nuestra fe. Peor tantito si alguien nos mata por nuestra fe. Pero iglesia, Dios te tomó a ti y a mí para mostrar su amor. Ni siquiera va a tomar a los ángeles. A Cornelio se le apareció un ángel y el ángel no le dio ningún mensaje. Le dijo: va a venir Pedro. Pedro es el que te va a dar el mensaje. Iglesia, Dios sigue teniendo el mismo plan, que tú y yo seamos los que prediquemos la palabra de Dios, seamos los que llevemos el mensaje de salvación. Y no está diciendo que las cosas van a ser fáciles, nos está diciendo que nos van a agarrar, que nos van a latigar. Y dice versículo 18: y aún ante gobernadores y reyes serás llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán ¿contra quién? Contra los padres. ¿Y los harán qué? ¿Han escuchado hoy de que hijos maten a padres? Hace muchos años que se da esto, y era una profecía. Sé que nos asusta, pero está escrito. Y serás aborrecido de todos. ¿Serás aborrecido de quién? ¿Por causa de qué? De mi nombre. ¿Sabes que el ser cristiano no es famoso? Mira, tal vez ve al estadio del Barcelona y di que le vas al Barcelona. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Pues todos van a estar de tu lado. Ve al estadio del Real Madrid y di que eres madridista y todo el mundo va a estar contigo. Ve al estadio de las Chivas y dile que eres de las Chivas y todo el mundo va a estar contigo, y así sucesivamente. Ve a un concierto de quien tú quieras en el mundo secular y diles que tú eres de ellos, te van a aplaudir. Pero ve a un concierto de esos, ve a un estadio de estos y diles que no hagan idolatría y diles que amen a Dios por sobre todas las cosas, y vas a ver cómo te van a odiar, y vas a ver que te van a llamar religioso, y vas a ver que te van a decir que no entiendes nada. Cuando alguien ama a Dios, dice su palabra, vas a ser perseguido por causa de mí.
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Está diciendo que cuando alguien, un cristiano, ama a Dios por sobre todas las cosas, si se dedica a predicarlo, ¿sabes lo que va a pasar? Que todos te van a odiar. ¿Y sabes eso todos? ¿A quién incluye? Muchas veces a tu propia familia. Muchas veces a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Te van a odiar nada más porque ya no tienes la religión oficial. Ahora sigues a Cristo. Híjole, están perdidos los que siguen a Cristo. Y se van a molestar contra ti. Pero ¿por qué nos asusta como iglesia si Jesús ya lo había dejado escrito? Dice el 22, serás aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿este qué? Lo cual significa que muchos se van a quedar en el camino por cuestión de muchas cosas que van a estar en sus vidas. Muchos van a decir, no, yo tengo que salvar mi matrimonio, no puede ser que mi esposo me rechace por ser cristiana, no, mejor dejo a Cristo y yo salvo mi matrimonio. No está siendo fiel hasta el final para con Dios. Tal vez tú dices, ay no, mi hijo se enoja mucho, mejor ya no le digo nada de Dios. ¿Para qué le digo si se enoja? El que persevere hasta el final, ese será salvo. Vas a ser odiado por tu fe. La gente no le aplaude a aquellos que quieren seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas alguien que ama a Dios va a señalar lo que está mal. ¿Y sabes cómo está viviendo el mundo? Pues mal. ¿Quién es el que se lo va a señalar? Los que tenemos la fe en Cristo nada más. Y eso molesta, y eso fastidia. 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo, escucha esto, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Dice, al padre de familia llamaron Belcebú. ¿Saben a quién le llamaron Belcebú? A él, a Jesús, cuando vino a la tierra. Le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y dice Jesús, si a mí me llamaron así, ¿qué esperas que te digan a ti? A nosotros queremos que nos aplaudan y nos digan, ay, qué padre, ¿no? No. Dice, bástate nada más con que seas como el maestro. ¿Saben qué más no daríamos los cristianos por ser como nuestro maestro? Pero hoy en día el cristianismo quiere ser mayor que su maestro. O sea, cuando esto Jesús lo está diciendo, ¿saben a qué área se está refiriendo? Muchas veces al área del sufrimiento. ¿Cómo sufrió Jesús? Pero hoy en día el cristianismo, no sé por qué nos han metido la idea de que nosotros no podemos sufrir como Jesús, o no está eso en nuestros planes. Nos da mucho miedo eso, y yo lo entiendo, es una naturaleza del ser humano, pues a quien le gusta sufrir. Nosotros necesitamos amar a Dios con todo el corazón. Fuimos, ahí se dejó enfrente del terreno donde se está construyendo la grava, una grava que nos donaron, y ¿saben lo que pusieron arriba de la grava? Una veladora de la Santa Muerte. ¿Ustedes creen que la gente de ahí está muy contenta de que se vaya a poner una iglesia? Claro que no quieren eso. ¿Y saben qué hicimos? Pues nos dio risa y la rompimos, pues ¿qué? Y seguimos trabajando. Pero a veces las situaciones a nuestro alrededor, por cuestión de predicar a Cristo, el ambiente es muy hostil.
Pero ¿qué va a pasar si algunos años después toda aquella zona cambia y el cristianismo aumenta? Saben, todo el mundo va a creer que esa zona es una zona muy fácil porque ahora todo el mundo se está convirtiendo. Pero lo difícil es empezar y creer que Dios tiene planes ahí, y que tal vez, y que si sufrimos bajas, y que si hay bajas dentro del cristianismo por cuestión de ir a esa zona a predicar. Habrá bajas aquí en la tierra, pero ¿sabes qué? Dios nunca pierde. ¿Crees que Jacob se perdió? Pues claro que no, estaba con Dios. Entonces lo único que yo quería que viéramos en Mateo 10 es que Dios los llamó y ahí mismo les dijo lo que iba a acontecer. Así que regresamos al libro de Hechos, en el capítulo 11 donde estábamos. O no, o en el 12, ya hasta me perdí, pero ahorita lo... Así que el versículo 2 dice que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vimos ahí en Mateo, Jesús ya se los había dicho. Iglesia, si algún día hay una baja de nosotros por predicar de Cristo, iglesia, Cristo ya no lo había dicho. Ya no lo había dicho. Y dice, escuchen esto, versículo 3, vean la forma de actuar del mundo. Esto no se da tristeza, da no sé qué, porque todos los políticos, toda la gente famosa solamente está buscando una cosa: ser aceptado por los demás, recibir el aplauso, tener muchos amigos. Dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que, ¿qué hizo Herodes? También agarrar y encarcelar a Pedro. ¿Por qué? Porque vio que a los judíos le habían aplaudido. Él era romano, él estaba arriba del pueblo judío, los tenía ahí, era el que los dominaba. Pero aún de todo esto, él veía que como rey, esto los puso poner contentos a todo el pueblo judío. Si matando a Juan, que a lo mejor, no lo sé, tal vez no era de los más conocidos, digo a Jacobo, pero imagínate que él piensa, vámonos por el que ahorita es más conocido de todos ellos. ¿Y por quién va? Por Pedro. Así que dice, no, pues si me aplaudieron porque les maté a Jacobo, ahorita que mate a Pedro, me van a poner en lo más alto. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, esta fiesta que se celebraba en Israel. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Esto es, la fiesta duraba 6 días. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí encontramos nosotros que Herodes mata a Jacobo. Y dice, wow, esto les agradó al pueblo judío, muy bien, vamos por Pedro. Pero como estaban en plena fiesta los judíos, y dijo, bueno, ellos están ahorita ocupados en su fiesta, yo lo agarro y lo encierro, sirve que les añado una alegría a su fiesta. Pero una vez que termine la fiesta, ¿qué creen que piensa hacer Herodes? Sacarlo al pueblo judío y decirles, miren, ¿les molesta lo que predican estos cristianos? Aquí les va otro muerto, uno de sus cabecillas. Y es lo que Herodes tiene pensado, una vez terminando la fiesta de los panes sin levadura, sacar a Pedro y matarlo. Y para esto, miren, yo no sé, pero Herodes ya tenía algo de temor y de no sé cómo podríamos decirle. ¿Cuánta gente lo puso a custodiar a Pedro? ¿Cuántos? Eran 16 personas
de 4x4. Eran 4 hombres durante determinadas horas. Ellos se iban y llegaban otros 4. No sé, pero yo creo que es que Pedro era, no sé, como el Chapo Guzmán, ¿no? ¿Quién sería? Digo, le pusieron bastante guardia. ¿Cuánta guardia le ponemos a una persona que no mata ni una mosca, que predica del amor de Dios? ¿Cuánta gente nos tienen que poner de guardia? Porque pues no sé, no vayamos a causar un desastre. El asunto es, ¿por qué le pusieron tanta guardia a Pedro si saben que Pedro ya no mata ni una mosca? Aunque no sé si a lo mejor por ahí estaba el recuerdo de que le había cortado la oreja a uno de los soldados. Pero está amarrado y le ponen 2. Dicen que 2 lo ponían afuera de la puerta y 2 se acostaban con él. Imagínense, nada más para no perderlo de vista. ¿Por qué tendrían tanto temor ellos de Pedro? ¿Será que tenían temor de cómo desapareció Jesús de la cueva, habiendo gente que los custodiaba? No sé qué tanto habría de temor en su corazón, pero para un solo hombre que predica del amor y de la justicia y de la fe en Dios, ponerle tanta gente ahí que lo custodiase, creo que era una exageración. Pero mientras él estaba en la cárcel, la iglesia, ¿qué era lo que hacía? Hacían oración a Dios por él. La iglesia sabía perfectamente que le iban a matar a aquel que les había predicado y enseñado, a Pedro. Así que lo único que hacen es estar orando a Dios y decirle: Señor, pues si está en tu voluntad, sálvalo, Dios. Nos gustaría que siguiera tal vez predicándonos. Y la iglesia no cesaba de orar por él. Versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar, o sea, Herodes se termina la fiesta, lo tuvo ahí encarcelado, y entonces Herodes decide sacarlo. Dice: aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Entre qué? O sea, le ponían 2 soldados, o sea, han de decir, no vaya a ser sonámbulo el Pedro y se vaya a ir, ¿no? 2 soldados ahí, estaba durmiendo entre 2 soldados. Dice que estaba sujeto con 2 cadenas. O sea, traten de imaginarse qué tan peligroso era Pedro. Estaba durmiendo con 2 soldados, estaba sujeto con 2 cadenas. ¿Cuántos de ustedes han dormido así? Con 2 personas vigilándolos y atados con cadenas. Imagínense, hoy a veces como cristianos nos quejamos porque nuestro colchón ya se les zafó un resorte. ¿Qué será el día que nos aten con cadenas y nos tengan porque, ¿sabes? En ese lugar ha de haber habido ratas, cucarachas, los tenían en los lugares más feos. Seguramente ahí mismo se hacían. No era un lugar bonito. Pero así era como dormía Pedro. Y con 2 soldados, con 2 cadenas. Y dice: y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que estaba la cárcel, 2 hombres delante de él y 2 en la puerta. Sí que le tenían temor a Pedro. Y aquí que se presentó, ¿quién? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! Un ángel se aparece. ¿Ahora entienden por qué tenían tanto miedo? Sabían que cosas sobrenaturales suceden cuando están los hijos de Dios. El asunto es que así le hubieran puesto 1000 soldados, ¿qué hubieran podido hacer? Increíble, llegó el ángel y le tocó el costado, le hizo cosquillas. Pedro, levántate. Ahora imagínense que ustedes son Pedro.
Están ahí dormidos, saben que hay soldados por todos lados, están agarrados de las manos. ¿Qué hacen ustedes si ven un ángel, una luz y les dice, hey, vámonos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se levantan y se van? ¿O se quedan pensando que estoy soñando? No, yo creo que estoy soñando. ¿Cuántos de nosotros no pensaríamos que eso es un sueño? Dice, versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora la pregunta es, ¿cómo está haciendo todo esto el ángel, siendo que hay dos guardias ahí? Los guardias no se podían dormir. No menciona qué pasó, pero lo más seguro es que cayeron en un sueño profundo. Tal vez. Ahora, con Dios todo pudo haber pasado. A lo mejor ni lo vieron y ellos seguían con los ojos bien pelones. Todo lo que se les ocurra pudo haber pasado, porque con Dios tenemos un Dios que nos maravilla y nos asombra. Así que le dijo, vístete, ata las sandalias. Él lo hizo así, luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué? O sea, ¿qué pensó Pedro también? Pues que estaba soñando. O sea, ¿cómo saber que ya le quedaba pocas horas de vida, que lo iban a matar? Y de repente un ángel se le aparece y dice, hey, vámonos. Así como que, ¿cómo? Estoy soñando, yo creo todo esto, ¿no? Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, a ver, vamos a irnos despacito. ¿Estaba donde Pedro? En la cárcel. Estaba con dos hombres y atado. Entonces está ahí, ¿qué es lo que pasa? Se le caen las cadenas. El ángel le dice, sígueme. Y entonces todo parece indicar que la puerta de la cárcel también se abrió como si nada. ¿Y qué pasó con los soldados que estaban afuera de la cárcel? ¿Quién sabe? El Pedro entró como por, ¿cómo dice ese refrán? Como Juan por su casa. Deberían de ponerle como Pedro por su casa. Pedro iba bien contento con el ángel ahí platicando. ¿Y luego qué? ¿Y qué? ¿Te dolieron las cadenas o qué, Pedrito? Sí. Más o menos, ahí andamos. Oye, sí sabías que te iban a matar, ¿verdad? Nah, no me asustes, ¿en serio? ¿Sí? No sé, pero iban ellos bien tranquilos. Cada puerta que se les presentaba se abría. Y Pedro pasaba como si nada. ¿Y qué pasaba con los guardias? ¿Quién sabe qué pasaba? Pero nadie los detuvo. Escuchen esto, Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Si el día de mañana yo muero, no se le salió nada de control a Dios. Es que Él tenía perfectamente establecido el tiempo de mi muerte. Y muchas veces lo que pensamos nosotros es, híjole, ¿y por qué se murió él? Mejor me hubiera muerto yo, ¿va? Acaban de matar ¿a quién? A Jacobo. Herodes dice, ay, esto les gustó al pueblo judío, voy a matarme también al Pedro. Pero no, lo que Herodes no entendía es que no era su voluntad. No es quien te quiere matar, es que todo está en la voluntad de Dios.
El mundo te puede tener encarcelado, te puede tener en prisiones. El mundo te puede tener con guardias alrededor. Pero si Dios quiere, te libra en un instante. Y si Dios no quiere, aunque ores, aunque llores, vamos a tener que partir en el momento en el cual Dios ha determinado que tenemos que partir. Iglesia, tenemos que estar entendiendo cuál es la obra y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nada se le sale de control. ¿Crees que a Jacobo lo mataron porque Dios se quedó dormido? Y piensas que dijo, ay sí, ahora con Pedro no me voy a dormir, ahora sí le voy a poner atención con él. Iglesia, el día que Dios nos llame a ti y a mí, entendamos una cosa: no se le salió de control. Él tiene perfectamente establecidos nuestros tiempos. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Simplemente hablar y predicar su palabra y hacer su voluntad, porque no sabemos cuándo nos va a llamar. Pero el día que nos llame, entendamos que fue su voluntad. Que no fue que el mundo se puso muy malo y muy agresivo y por eso nos mató. Es que haber dicho, híjole, ¿para qué estaba el Herodes de rey? Si hubiera habido otro, no le pasa nada a Jacobo. Y tampoco manda a encarcelar a Pedro. No. Dios tiene el control de todo. Y Dios nunca pierde. Una vez que llegan hasta la puerta, dice, a la puerta de hierro que daba a la ciudad, dice que la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ¿hasta cuándo volvió en sí Pedro? Oiga, no, capaz que si era sonámbulo, no. No, imagínense qué impresionante esta historia. Era como si él dijo, no, pues yo me voy con el ángel, porque él pensó que estaba soñando. O sea, tal vez él pensaba, ay, qué sueño tan bonito, vengo con un ángel aquí atravesando las puertas, atravesando la calle, wow, todo está bien padre este sueño. Y de repente está en la calle y tal vez siente la brizna y dice, ah, caray, como que esto no es un sueño, como que esto es de Aldevis. Y entonces volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Herodes y todo el pueblo de Israel estaba esperando ver muerto a Pedro al siguiente día. Pero Pedro entendió que aún no había llegado su hora. Años más adelante Pedro es muerto. ¿Y sabes quién lo impidió? Nadie, porque había llegado su tiempo. Pero cuando todavía no llega tu tiempo, no importa lo que suceda a tu alrededor. No importa cuánta gente esté ahí contigo queriéndote matar. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjense, estaban orando en casa de María, la mamá de Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, para que no la confundan con María. Pero ¿qué estaban haciendo ellos ahí? ¿Y por quién creen que estaban orando? Por Pedro. Y dice en el versículo 13, pasa algo bien chistoso. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Hasta el nombre de esta muchacha nos dan, Rode, porque lo que pasó fue algo curioso. Pero Rode llega, escucha que están tocando a la puerta y dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué hizo? No abrió la puerta. ¿Qué hizo Rode?
¿Alguien de ustedes se ha emocionado tanto que en lugar de recibirlo se echan a correr para otro lado? Imagínense, el pobre de Pedro lo acaban de sacar de la cárcel. Yo creo que nomás estaba volteando para todos lados, si no venían ya, y estaba ahí toque y toque, y en eso escucha a Rode y dice: ¿quién es? Soy Pedro. Es Pedro, córrele, ¿verdad? En lugar de abrirle se echa a correr para el otro lado. Y el pobre de Pedro, yo creo que estaba: ¿a qué horas me abren? ¿Va? Sí. Qué increíble. Pero Rode dice que de la emoción se echó a correr hacia el otro lado. ¿Pero para qué? Pues su emoción era tanto que ¿a quién creen que quería avisarle? Pues a todos los que estaban en la casa orando. Así que dice, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ahora, imagínense que Rode hubiera estado en esta iglesia. No, cada reunión sería la comidilla, ¿no? Todo el mundo estuviera risa y risa de lo que hizo Rode en cada reunión. Oye, Rode, ¿cómo dejaste a Pedro afuera? No, ¿cómo no le abriste? ¿Va? Pero fue tal su alegría y su gozo que ella lo único que pensó es en irle a avisar a todos los que estaban orando que había sido contestada la oración que ellos habían dado. Ahora escuchen lo que cuando Rode va a decir, les dice en el 15. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Estás loca, Rode. ¿Por qué le dijeron que estaba loca? Porque ellos sabían que Pedro estaba encarcelado y que al otro día lo iban a matar. O sea, en otras palabras, estaban orando, pero no creían que lo iban a liberar. Qué increíble es que nosotros como iglesia estemos orando por cosas, pero no estemos esperando que van a acontecer o a suceder. Así que cuando Rode agarra y les dice, ¿qué creen? Acabo de escuchar, Pedro está en la puerta. Lo curioso que le digan loca es, para empezar, porque ella no entró con Pedro, no lo pueden ver. Así que todo se da como para que le digan que está loca y le digan, estás loca, Rode. Pero qué curioso que estaban orando, pero no estaban esperando que fuera liberado. Esto fue increíble porque dice que ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían que es su ángel. Saben, había una tradición dentro del pueblo judío que no era más que una tradición, que ellos creían y pensaban que cada persona era cuidada por un ángel. Y que muchas veces el ángel de la persona que cuidaban se podía aparecer en forma de la persona que cuidaban. Así que cuando le dicen que es Pedro, dicen, no. O sea, pasan varias cosas bien curiosas. Sacan la superstición que traían de que a lo mejor es un ángel y no es Pedro. Pero aparte tampoco están orando tan fielmente al Señor, pero de alguna manera no creen que lo va a liberar. Y luego todavía están discutiendo adentro y afuera, ¿quién está? Está Pedro, a ver a qué horas terminan la discusión de si creen que es él o no es, ¿va? No, pues ahí cuando quieran, ¿va? Ahí cuando quieran venir a checar si soy de carne y hueso, pues ya me abre, ¿no? Versículo 16. Mas Pedro, ¿qué hacía? Persistía en llamar. El pobre de Pedro seguía afuera, no sean malos, ya ábranme. Y dice, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como atónitos. Wow, qué increíble. Han de haberse quedado pasmados. Se dieron cuenta que Dios contesta las oraciones, que lo que ellos estaban haciendo no eran palabras echadas al aire. Se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue
a otro lugar. Así que de una manera bien increíble, Pedro simplemente dice: hey, guarden silencio, me sacó el ángel para que siga predicando, me voy a ir a otro lugar, pero platíquenle a todos lo que Dios ha hecho. Dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínense la plática entre los soldados y el susto, porque a ellos les iba de por medio la vida si se les escapaba un prisionero. Así que estaban bien espantados. Dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos ¿a dónde? A la muerte. Herodes no andaba jugando, y los guardias sabían que les iba de por medio su vida si se les escapaba un preso. ¿Saben cuánta gente mató Herodes? Al menos 4, que eran los que estaban ahí de guardia con ellos. ¿Cómo hacerle creer a un personaje que no tiene temor de Dios, que no cree en Dios, decirle que desapareció Pedro? ¿Cómo le explicamos a una persona que no cree en Dios de que es que en serio yo estaba aquí, no sé, se fue? ¿Alguna vez se les ha desaparecido algo? Me acordé de algo, pero me da risa nada más. ¿Se les ha desaparecido algo? Ustedes digan: no, ¿esto fue obra de Dios o qué? Pero no supieron qué hacer ellos. O sea, más bien, ¿qué le decían a Herodes? Pues es que aquí estuvimos, en serio. No sé en qué momento se fue Pedro. Por obvias razones, Herodes no les iba a creer. Así que los llevó a la muerte. Estos soldados fueron muertos. Nada más para que entiendan lo que sucedía con la gente que estaba al pendiente. Y de cómo Dios es bien grande y cómo tiene cuidado de su pueblo y de su iglesia, y cómo está escuchando las oraciones. Dice: después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque el territorio era abastecido por el del rey. Y dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Este día señalado, al parecer, dice que había como una fiesta que hacía a su jefe más alto, y ese día señalado, Herodes, estando ahí vestido de ropas reales, hay un historiador muy famoso dentro del cristianismo llamado Josefo. Él tiene varios libros escritos sobre la historia de algunas cosas de la antigüedad. Él menciona que la vestimenta que tenía Herodes ese día era de plata. Aquí solamente nos menciona que vestido de ropas reales, pero dicen que tenía vestimentas de plata. Al menos este historiador así lo menciona. Y dice que el pueblo aclamaba gritando. Escuchen lo que gritaba el pueblo: voz de Dios y no de hombre. ¿Qué era lo que el pueblo estaba diciendo? Que era Dios el que estaba hablando y no hombres. Qué increíble que hoy en día todavía haya gente, tal vez dentro de algunas religiones, que dicen que el que encabeza esas religiones es la voz de Dios en la tierra. Pues con Herodes pasó lo mismo, y decían, cuando él hablaba, él decía: wow,
Esto es una voz de Dios y no de hombres, por la forma en cómo él hablaba. Pero apenas sucede eso, y dice el versículo 23, al momento un ángel del Señor, ¿qué le pasó? Le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, ¿cómo? Comido de gusanos. Esto es algo bien increíble, pero no menciona que cuando estaba dando el mensaje, ahí cayó muerto. Se dice que vivió varios días. Ese día entró una herida en él, y ha de ser algo bien increíble, pero durante varios días empezó a oler mal. Empezó a ser comido por gusanos. ¿Te imaginas estar con vida y que los gusanos te empiecen a comer? La forma en cómo Dios actúa, siempre Él está esperando que el hombre le dé la gloria a Dios. Lo más increíble es que muchas veces la gente no cree hoy en Dios, en la forma en cómo Él tiene de actuar. Cuando cayó muerto Ananías y Zafira, hoy en día la gente piensa que puede seguir mintiendo y con Dios no pasa nada. Encontramos que hay gente que puede decir que habla como si fuera Dios y no hombre, y no pasa nada. Pero la Escritura nos deja esta enseñanza y nos dice que sí pasan cosas cuando nosotros no le damos la gloria a Dios o cuando mentimos. Qué triste es que la iglesia tenga que esperar a ver cómo empieza Dios a traer juicios sobre nuestras vidas para entonces cambiar, para entonces ser diferentes. Pero esta forma en cómo murió este hombre es de las pocas que podemos conocer de una manera muy grotesca y muy fea. Comido por gusanos. Una de las cosas que menciona la palabra de Dios acerca del infierno es que así será. En el infierno se estarán quemando y gusanos se los estarán comiendo. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que dice que ahí el gusano nunca muere, lo cual significa que el tormento será eterno. Dice en el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Encontramos en esta escritura, en la palabra de Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. Herodes quiso matar a Pedro y mandó matar a Jacobo. Pero cuando en el momento que él se sentía más poderoso y más majestuoso, ese fue el día cuando Dios trajo su juicio. Y no hay nada ni nadie que pueda quedarse sin un juicio de parte de Dios. Yo sé que todos nosotros quisiéramos tal vez que cuando alguien hace algo malo, en ese momento sucediera el juicio y decir, ahí está. Pero tenemos que entender que Dios está observando todo y nos está viendo. Y tarde que temprano Él va a ejercer el juicio sobre aquellos que han actuado mal o han obrado mal. Dios nos recuerda que Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Iglesia, nuestra confianza en Dios tiene que ser más fuerte que nunca. Si tú estás orando por algo, tenemos que creer que Dios nos puede contestar esa oración. Por eso qué importante es estar orando, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, porque la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros. Tal vez para nosotros sería no, que Jacobo no muriera, que lo hubiera dejado con vida. Pero Dios tiene todo perfectamente en sus planes y decidió que Jacobo sí iba a morir y decidió que Pedro no. ¿Por qué? Dios tiene preparado algo para cada uno de nosotros. Así que te quiero decir algo, y a mí mismo, ¿verdad? ¿Sabes por qué tenemos vida? Porque Dios todavía tiene planes contigo. Tal vez al día de hoy te has preguntado, ¿por qué tal persona ya murió? ¿Por qué tal persona, a lo mejor muy cercana, un amigo, un familiar ya murió y yo no?
A lo mejor tal persona era mejor persona que yo. Tienes que entender una cosa: Dios tiene un propósito contigo todavía. Si tú estás aquí, estás respirando, aunque con dificultad por el calor, pero sigues con vida, ¿sabes qué? Dios sigue teniendo un propósito contigo. Y más nos vale como iglesia que estemos todos los días descubriendo el por qué nos ha dejado con vida Dios, y cuáles son los planes que Dios tiene para con mi vida. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que vivir para Él, porque haciendo su voluntad y viviendo en santidad, empezaremos a encontrar el verdadero propósito para nuestra vida en este mundo. Tal vez todavía hay muchas cosas que tienes que ver, tal vez todavía hay muchas cosas que tienes que conocer de Dios, y por eso tienes vida. El asunto es que tienes que disponer tu corazón para buscar su voluntad y que se haga en tu vida la voluntad de Dios. Y que cuando menos lo pensemos, tal vez Dios nos llamará, o le veremos venir en las nubes y nos regocijaremos con Él. Pero mientras sucede una u otra cosa, si tenemos vida, somos llamados a algo más que simplemente decir: yo estoy de relleno en esta tierra. No puedes decir simplemente: es que no entiendo para qué sigo con vida, las situaciones están cada vez peor, esto no lo entiendo, la presión es mucha, la enfermedad o no sé. Puede haber muchas cosas que nos hagan pensar en ¿por qué sigo con vida? La respuesta más clara y sencilla es: porque Dios así lo ha querido, y todavía tiene muchas cosas que mostrarnos. Y más nos vale que estemos entrando en su voluntad. Yo todavía tengo muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en tu vida. Tengo muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Tengo muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en Chiapas, de lo que va a hacer en Peñasquito, de todo lo que va a estar aconteciendo a nuestro alrededor. Y si Dios decidiera que hoy yo tenía que partir con Él, entonces Él tiene en planes otra gente, y tal vez estás tú en esos planes para seguir trabajando conforme a su visión. Pero las cosas no suceden nada más porque queremos. Es más, ¿cuántas veces no has deseado que tal vez alguna persona muriera? Dijeras: es que esta persona, ¿para qué sigue viviendo? Total, ya así ya no me metería en problemas. Las cosas no se arreglan así. Dios, en su sabiduría, tiene el control de todas las cosas. Y lo último que a veces nosotros vemos es que Dios está tratando con nosotros, que Dios tiene un plan con nosotros. ¿Sabes cómo sería todo si toda la gente a nuestro alrededor fuera las personas más buenas gentes del mundo conmigo? Yo sería la persona más feliz del mundo. Y sin embargo, ¿por qué muchas veces nos enojamos? ¿Por qué muchas veces lloramos? ¿Por qué muchas veces estamos tristes? Sencillamente, dentro de todo lo que nos está aconteciendo a nuestro alrededor, Dios sigue tratando con tu vida y con mi vida. ¿Cuál fue el propósito de que Pedro estuviera encerrado en la cárcel tantos días? Dios seguía tratando con el corazón de Pedro. ¿Por qué la iglesia tenía que estar orando? Dios seguía tratando con la iglesia. ¿Y qué les enseñó ese día? Que Él escucha su oración. ¿Sabes? Dios sigue tratando contigo y conmigo, y nos sigue diciendo: hey, no estás solo, iglesia, yo te amo, vamos, camina conmigo, todavía hay planes que realizar, todavía hay sueños que cumplir, todavía hay muchas cosas por lograr y por hacer. Y en mi corazón sigue habiendo muchos sueños. Ayer que estábamos trabajando en la obra, me di cuenta que a veces siento que sí han pasado muchos años por mí. Ya no podía ni levantar ni una piedra, pero de verdad, si me lo preguntas, sigo teniendo muchísimos sueños. Y esos sueños te incluyen a ti. Porque en el lugar donde Dios me ha puesto, esos son los sueños que Dios tengo en este momento.
Y este es el lugar donde Dios me tiene. Así que los sueños que yo tengo, estás tú. Y yo creo que Dios todavía tiene muchas cosas que enseñarnos como iglesia y muchas cosas que mostrarte a tu corazón y a mi corazón. Y sabes lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Tener nuestro corazón dispuesto y decirle: Dios, lo que tú me quieras enseñar, aquí está, Señor. Si me falta un día de vida, ese día lo quiero vivir con pasión. Si me faltan 100 años de vida, los voy a vivir pensando en agradarte, Dios. ¿Y de qué manera puedo hacer algo para tu reino? Esa era la forma en cómo vivía la iglesia que inició. Ver de qué manera avanzaba. Empezaron a tener bajas, pero ¿qué dice aquí en los últimos versículos que leímos de este capítulo hoy? La iglesia crecía. Estaban teniendo bajas, pero había mucho más que se añadían al ejército de Dios. Y Dios todavía sigue soñando y pensando que cada día se van a seguir añadiendo más y más gente para este ejército. Ejército que muchas veces estará llorando, muchas veces estará de rodilla, muchas veces estaremos como: ¿por qué no entiendo, Dios? Pero Dios sigue esperando que siga un ejército creyendo y confiando en Él. Tal vez diciéndole: no lo entiendo, Dios, pero aquí voy contigo, Dios, no me voy a detener, nadie me va a parar, Dios, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Nadie en el mundo allá afuera tiene la esperanza que tú y yo tenemos al conocer a Dios. Eso debe de ponernos una sonrisa en nuestro rostro, el conocer su grandeza. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.